Entonces vamos a iniciar nuestra sesión eh, número 7. Ok, listo. Entonces, bueno, que lo primero que vamos a hacer es actualizar nuestra lista de métodos y funciones, bueno, que es de cadenas. Ah, sí, hubo una función que miramos. De lo que usamos la vez pasada, ¿no? Bueno, y lo de la vez pasada fue estuvimos revisando diferentes enfoques de cómo hacer para dividir un texto en palabras y lidiando con la puntuación, ¿no? Entonces, ustedes me mostraron varios enfoques, como 4 o 5 miramos, en los que buscaron en internet y encontraron ciertas soluciones y en esas soluciones se utilizaban algunos métodos de cadena y entonces, pues bueno, los vamos a incorporar a nuestro inventario. Bueno, los que no pudieron asistir a la clase pasada, pues bueno, hoy queda el video y pues van a ver ahí cómo se van a usar estos métodos. Pero entonces vamos ¿qué? A incluirlos en nuestro notebook de métodos de cadena, que es donde están, o métodos de cadenas de caracteres, ¿cierto? Funciones y métodos de cadena, es este notebook, ¿no? Que lo abrimos. Ok. Bueno, entonces el método favorito, bueno, que se utilizó para este problema de cuando cogíamos las palabras o la cadena de caracteres de un texto largo y lo queríamos dividir en palabras, usábamos split, ¿cierto? Y split nos dividía en donde palabras en donde encontrara un espacio. Pero entonces aquellas palabras que tenían pegado un signo de puntuación o un carácter especial, entonces la palabra quedaba con el signo de puntuación pegado. Entonces, uno de los enfoques para arreglar ese problema era reemplazar, digamos, el punto por un espacio o la coma por un espacio para que cuando se haga el split las palabras no tengan la puntuación. Básicamente era retirar la puntuación, luego sí aplicarle el split y claro, nos quedaba una secuencia de palabras. Entonces, el método era eh, bueno, yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? La están viendo, ¿cierto? Sí, no, tal vez Sí, 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 señor, sí, sí. claro, estamos Listo, viendo sí. la pantalla. Ok, listo. Entonces, bueno, aquí teníamos las funciones y métodos de cadenas, ¿no? Bueno, esto le faltaba como un título más bien. Pongámoslo aquí más arriba, que diga, ahí, en este. Entonces, funciones. Ok, funciones y métodos para cadenas de caracteres o de cadenas para, bueno, cadenas de caracteres. Caracteres. Bueno, aquí también yo siempre digo caracteres, pues no sé, en sistemas siempre hemos dicho los caracteres, el carácter de arriba, el carácter de abajo, y resulta que esa palabra no está aceptada por, o tildada de esa manera en por la academia, que tienen que ser caracteres, los caracteres de funciones de cadenas de caracteres, pero a mí me suena raro. Bueno, en fin. Listo, habíamos visto que teníamos la función len, que ya no la sabemos, que nos dice cuántas letricas tiene una cadena de caracteres, digamos en este caso 14, o nos dice cuántos elementos hay en una lista, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 días en esta lista y entonces nos dice 3. Ok. Y los métodos, conocemos el famoso punto split, eh, que bueno, ya no digamos nada más del punto split, que ese lo seguimos usando, y el método punto count. Y entonces, punto count, ¿qué era? Que poníamos a una cadena de caracteres, le enviábamos el punto count, le poníamos un carácter y nos decía cuántas veces estaba. Entonces, ok, listo, chévere. Listo, entonces ahora viene el que vamos a poner, que es el método punto replace. Entonces, eh, más grande, bien, ok. Y que lo que hace punto replace es como el replace de Word, ¿no? O de un editor de texto.
Entonces reemplaza un, digamos, una cadena de caracteres. Ay, mejor dicho, pues, ya no voy a decir cadena de caracteres, sino solo cadena. Una cadena de búsqueda por otra cadena en una cadena. Uy, qué cosa tan rara. Mejor dicho, reemplaza una cadena, pongámosle números, una cadena 2 por una cadena 3 en una cadena 1. Entonces hagámoslo así. Entonces ahora sí pongamos el ejemplo y ya se va a ver qué es eso de cadena 1, 2, 3. Serían como los nombres de las variables. Entonces digamos, yo puedo tener una cadena 1 que se llame, que diga, siempre voy a poner de ahí Sergio Jiménez, bueno, no se me ocurre nada más esto. Sergio Jiménez. Y le puedo decir que la cadena que la, o sea, esta es, digamos, es la cadena donde vamos a buscar y reemplazar, digamos, puede ser el texto. La cadena 2 es, digamos, lo que se va a buscar. Entonces, digamos que yo quisiera que, ah, por ejemplo, normalizar las tildes. Bueno, o sea, destildar. Bueno, que eso es un pecado en el... Digamos que voy a buscar la E con tilde. La E con tilde, esta sería la cadena a buscar, y cadena 3, eh, que me reemplace por la E, que sería la cadena reemplazo. Reemplazo. Bueno, bueno, ¿por qué uno haría eso de destildar? Bueno, por ejemplo, cuando uno está procesando datos de redes sociales, tweets o cosas de ese estilo, eh, como que la gente escribe con y sin tilde, entonces si uno quiere analizar ciertas palabras, pues eh, encuentra la palabra tildada y sin tildar. Bueno, yo sé que sin tildar puede significar otra palabra, pero el remedio a veces es deshacerse de todas las tildes y todo lo que tenga tilde, quitarle la tilde. Em, bueno, bueno, ya veremos si ese tipo de... Bueno, nosotros sí usamos eso cuando analizamos tweets, pues porque es poca la gente que tilda y entonces básicamente las frecuencias de las palabras van todas en mayoría en las que van sin tildar y entonces los que van tildando pues nos quedan muy por debajo. Entonces quitamos las tildes para poder normalizar, ¿no? Entonces, además hay veces que, pues yo no sé si eso lo usa, por ejemplo, mi nombre académico para los artículos es Sergio Jiménez sin tilde, que fue una sugerencia de mi profesor Gelbook, pues porque cuando un pobre chino o un turco va a citarlo a uno y va a ir a poner Sergio Jiménez, busca esa cosa rara que hay encima de la E, no tiene en el teclado ni cómo ponerla, y entonces luego o pone otra tilde que una tilde vertical, una tilde yendo hacia otro lado, y para él piensa que es lo mismo. Y, y, y luego los motores que enlazan las citaciones, luego pues piensan que Jiménez es otra, o sea, no coinciden. Entonces, mi decisión fue quitarme quitarme la tilde para no perder las citaciones por errores como las citaciones internacionales por esos problemas. Bueno, listo. Pero entonces volvamos a replace. Entonces, digamos, hagamos una variable que se llame resultado, que sería, como es un método, es a la cadena 1, que es donde se va a buscar y reemplazar, se le envía el mensaje, que es poner el puntico, replace, y vamos a reemplazar la cadena 2 por la cadena 1. Bueno, y luego damos print resultado. Resultado. Run away.
Uy, ¿qué pasó? Eh, Ay, no. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, miren el ejemplo. Aquí yo debe haber puesto cadena 3, pero lo que hizo fue, en la cadena 1 reemplazar lo que estaba en cadena 2, que era encontrar la E con tilde. Entonces iba a reemplazar la E y lo reemplazó otra vez con la cadena 1, que era lo que era Sergio Jiménez completo. Entonces quedó Sergio Jim, y en lugar de la E con tilde quedó Sergio Jiménez aquí metido. El ejemplo, no, la idea del ejemplo era esta, ¿no? Así. Entonces, chun, Sergio Jiménez sin tilde. Ok, pero bueno, no es necesario usar toda esa cantidad ¿de qué? Ay, no, yo quería crear es otra de código, quitémosle, de variables, ¿no? O sea, uno puede hacer, por ejemplo, una cosa así directa, digamos, mm, adicionalmente, este es un texto con puntuación. O bueno, mejor dicho, llamémoslo así, texto. Creemos por lo menos esa variable texto, que es este. Y si uno quisiera quitarle la puntuación, podría hacer lo siguiente. Podría decir print o asignarlo en otra variable, texto.replace, el punto por nada, por ejemplo. Entonces se fue el punto final. Y ahora, un truco, el, el que esto se usa mucho, que es el, digamos que esta sintaxis de los mensajes o de los métodos se puede usar como en secuencia. O sea, aquí dice texto.replace el punto por el nada y aquí puedo ponerle a ese resultado, mándele el mensaje, o sea, otra vez punto, o ejecútelo el método replace, coma, por nada. Y miremos qué pasa. Si ven, le quitó la puntuación. También podría reemplazarlo por, qué sé yo, un asterisco. Y bueno, y de hecho, creo que otro ejemplo es que uno puede poner, digo, aquí voy a poner otro replace en secuencia, replace, el carácter a buscar y a reemplazar no tienen que ser de un solo carácter. Yo puedo decirle, por ejemplo, reemplace texto por documento. Entonces, adicionar este documento con puntuación. Este es un documento con puntuación. Entonces, aquí se ve que la cadena a buscar y de reemplazar, pues pueden ser cadenas por aparte. Listo, entonces tuvo punto replace. ¿Preguntas de replace? No, no tenía dudas, sino pues que me parece que esto estaba más fácil para solucionar lo de la clase pasada, ¿no? Pues sí, sí, pues eso lo usamos. O sea, los métodos, o Bueno, bueno, o sea, lo que es copiamos un es, poco más extenso, pero digamos que este está más facilito, o no sé, ¿no? pues es que ahora sí se O entiende. más, o de pronto se estaba pensando, de pronto es que hasta ahora lo entendí. Sí, es que Lo de verdad, entendí ahora bien. sí se entiende, porque la vez pasada lo que habíamos hecho es, acuérdense que ustedes están dando los primeros salticos de programación y entonces copiaron las soluciones que encontraron en internet y bueno, eso traían métodos y cosas, el replace, el join, bueno, un montón de métodos raros que dice alum, bueno, y aquí la idea hubiera sido al revés, ¿cierto? Explicar el método primero y uno, listo, esto yo lo puedo usar para hacer reemplazar la puntuación o reemplazar otras cosas. Pero bueno, estamos usando el método inverso. Y usualmente casi así le pasa a uno siempre en Python y en programación. O sea, uno encuentra las soluciones y si uno la quiere entender, entonces aprende o investiga los métodos y dice, es que punto replace funciona así. Y listo, y entonces uno ya aprendió punto replace. Pues que en este curso estoy usando esta metodología en lugar de la que habíamos usado antes, que era el rollo de explicar un montón de métodos de cadenas y después mirar a ver dónde los aplicamos o a tratar de acordarse que existen. Entonces, pues bueno, estoy haciendo las cosas al revés.
A ver si, pues, pero bueno, lo que dice Linda me parece bien, o sea, listo, ahora sí se entiende. Entonces, creo que ahora sí se entiende, ahora sí no se olvida. Entonces, bueno, listo. Eso fue punto replace. Eh, mm, ahora, ay, bueno, una mira ahí. Bueno, no nos metamos más con punto replace porque si no nos quedamos solo mirando un método. Bueno, habían otros dos métodos que que se usaron, que es el is al num y punto is alfa. Entonces, métodos, entonces después en negrilla. Entonces, son métodos que retornan un valor booleano. Cuando digamos un booleano, o sea que es true o, o false. O sea, algo que devuelve un valor de verdad. O sea, o que comprueba algo, ¿cierto? Todos estos que empiezan is por is es como is tal cosa tal para responder. O sea, es para responder una pregunta que sí o no. Si los caracteres de una cadena cumplen la condición de ser alfanuméricos o alfabéticos. Listo, entonces, listo. Para poner el ejemplo, entonces, ahora sí ponemos, digamos, un texto, o digamos, texto uno que sea completamente alfabético. Entonces, no se me ocurre nada, como siempre. Y el texto 2 digamos, Stereo Picnic 2022. Bueno, pongámoslo así. Bueno, pongámoslo así. Y digámosle comprobación de alfabético. Bueno, no escribamos tanto porque si no también nos demoramos. Texto 1 punto is alnum es alfanumérico y miremos qué pasa. Falso. ¿Cómo así? O espere a ver, digamos entonces alfa. ¿Es alfabético? No me diga que el método isalfa no tiene en cuenta las tildes. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ah, no, ya sé. Ya sé cuál es el lío. Es el espacio. El espacio es un carácter que, bueno, pues no es alfabético. Entonces, mejor dicho, hagámoslo así. Se ve horrible. Y lo mismo este otro. Quitémosle el espacio. Sergio Jiménez is alfa. Verdadero. Uy, si el espacio, si la cadena tiene un espacio, ya la cosa no funciona. Así que la cosa es como mejor para ese isalfa para, ¿para qué? Para probar palabras, ¿no? Y ¿es alfabético? Sí, ¿es alfa? Sí. Sergio Jiménez ¿y es alfanumérico? Pues sí, también, pues porque es alfabético o numérico, pero el O es opcional, ¿no? Y ahora probemos en el texto 2, en el texto 2, si es isalfa y es alnum, y entonces, ok, alfabético Stereopicnic 2022 no lo es porque tiene el 2000, tiene los números. Y si es alfanumérico, pues sí lo es. Ok, entonces esto también, ¿cómo se usó para la detección de la puntuación? Texto 3, digamos, teníamos algo así como palabra, coma. Si la palabra tenía bueno, no digamos palabra porque estaba para confusiones, digamos casa, coma, y si
le preguntamos las dos a texto 3, pues resultaba, creo que va a dar falso falso, que, que si teníamos una de las del problema que tenían la puntuación pegada al final, entonces siempre daba falso. Entonces si se identificaban, pues uno de los enfoques era, pues bueno, quite las palabras que tengan esa cosa. Entonces, listo, eso era is al num e is alfa. ¿Preguntas ahí de is alfa e is al num? Ah, bueno, pongámosle Jiménez con tilde, a ver si la con tilde sigue siendo, sí, sí lo reconoce como un carácter alfabético. Ok, preguntas de is alfa o is al num. No, profe, está claro. ¿No? ¿Cierto? Está chévere. Listo, listo. Entonces, sigamos. Y, uy, hay uno que es raro. Que es raro que el que se usó como en dos soluciones, que es el join. Y que, bueno, yo creo que hay que tratar de entenderlo. Es un poco rebuscado, es como enredado. Pero creo que digamos, método join, punto join. Punto join, mm, yo creo que es más fácil de entender como el, mm, o bueno, pongamos la definición, eh, a una cadena que, mm, que es un separador o que se usa como separador, se le envía un mensaje, el mensaje punto .join, para que en una sola cadena, una lista de cadenas. Uy, es feo. Sí, yo sé que ahí nos, hasta casi ni yo entiendo ni qué puse ahí. Pero se puede entender como, se puede entender como el inverso del método punto .split. Bueno, split sí lo entendemos, ya lo conocemos. Punto .split y pin pin, pa. Entonces miremos el ejemplo. Entonces llamemos algo así como separador. eh, digamos que el separador sea el espacio. Bueno, no, guioncito, guioncito en la mitad. Si el separador es el guioncito en la mitad y yo le digo separador, o digamos de una vez, print, lo podríamos poner en una variable, pero pues vamos a ver de una vez el resultado. Separador, por favor, junte, join, esta cadena, perdón, esta lista. Digamos lunes, martes y miércoles. Bueno, y podría ser más larga. Entonces, ¿qué hace el separador? Lunes, martes, miércoles. Entonces, bueno, llamémoslo así, cadena unida. Sería este resultado para ver por qué es el inverso de digamos, cadena unida. Aquí lo único que hice fue, en lugar de poner esto dentro del print, lo metí en una variable y le di imprimir a esa variable, ¿no? Aquí no ha hecho nada, ¿no? Pero ahora pongamos una variable que se llama lista, la lista original. Digamos, el cadena unida es todo esto unido, pero si ahora yo digo, coja la cadena unida y hágale un split, split por, ¿por qué? Por el guión. Y ahora digamos, imprima la lista original. Entonces, la línea 3 nos imprime la lista unida. Y ven que el
mm, bueno, no sé si se entiende aquí por qué es que el join es lo contrario de split. Porque con split uno arranca de un texto que se parece a esto. Digamos, si el separador fuera espacio, miremoslo a ver. Esta sería la cadena, lunes, martes, miércoles, digamos un texto de palabras separadas por espacio. El join lo que hace, aquí lo que hace es coger el separador, que es el espacio en este caso, y coger esta lista de palabras y unirla y convertirla en un texto. Y hace esto. Y claro, si yo cojo esa cadena unida y le hago split, ay, aquí no era por guioncito, sino por separador, ¿no? Ay, split, perdón, split, 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 mm, split, ahora sí. Y antes de cadena quedó SP. En donde dice Ay, cadena unida quedó SP. Bueno, split sí, pero se quedó SP ah, en cadena, eso. sí, 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 split. Gracias. Ah, ok, listo. Bueno, otro ejemplito antes de abrir las preguntas. Entonces, si uno tenía una secuencia de palabras, mm, o bueno, otra manera de usarla era algo como así, ¿no? Que si uno tenía una lista de palabras, mm, en, en un lugar de la mancha. Bueno, hasta ahí nomás. En un lugar de la mancha y uno daba, esto era lo que se veía raro, que uno colocaba el separador que fuera, por ejemplo, el espacio, y a la cadena de espacio le decía punto join la lista de palabras, lista palabras. Y esto era lo que resultaba. Joint no, sino join. Join con T no, sino join nomás. En un lugar de la mancha. Entonces, los métodos, digamos, algunas cosas de las que copiamos, de alguna manera separaban las palabras y, eh, y luego digamos, se comprobaba si era alfanumérica con los otros métodos, si era alfanumérica o alfabética, y si la palabra cumplía la condición, la dejaban en la lista y luego reconformaban el texto con un punto join. O sea, le decían al espacio, envíe el mensaje join, la lista de palabras. Bueno, preguntas del método join. ¿Cómo lo ven? Eso es un poco raro. ¿No preguntas? Venga, miremos aquí a ver en... Ay, pero es que nosotros no nos quedaron todos los ejemplos, eso quedó en el video. Aquí no hay, aquí no hay un uso de join, se ve en el video. Bueno, pero bueno, ahí quedó aprendido el método join. Entonces, bueno, listo, nos gastamos 40 minutos en esta cosita nomás. Entonces, ok, lo interesante, los archivos. Entonces vamos a crear un nuevo notebook. Y bueno, tratemos este es nuestro drive. No, no es nuestro drive. Nuestro drive es este. Ok. Nuestro drive en... Bueno, drive funciona. Bueno, pero bueno, recordemos este drive, ¿no? Porque, pues digamos, este es el drive que yo uso para esta clase o para las clases que he dado. Y bueno, aquí, bueno, porque lo vamos a usar luego después, ¿no? Aquí se ven varios directorios, ¿no? Aquí está el directorio que estamos usando en este curso.
Y aquí está el de la vez pasada, el del curso pasado y el de hace un año. Aquí hay un directorio de Linda, aquí de una convocatoria que me invitaron, luego me echaron, curso de Python, claro, bueno, listo, recordemos esos directorios, eh, pues porque este es el drive que vamos a tratar de conectar a nuestros notebooks, ¿no? Además de que es el que guarda los notebooks, ¿no? Entonces, aquí están nuestros notebooks de las sesiones, sesión 5 ciclos. Es que la sesión 6 no hubo notebook, sino que fueron los ejemplos que dieron ustedes, ¿no? Entonces vamos a sesión 7, ¿no? Nuevo drive, un nuevo colaboratorio, un nuevo notebook. Y este es sesión 7. Vamos. Entonces este es 07. 07. Entonces esto sería como archivos y drive y wget. Listo, son 3 temitas que vamos a ver ahí. Hay otro tema, espera, me acuerdo. Y list deal. Bueno, ojalá alcancemos. Si no descansamos, alcanzamos, pero si no descansamos, nos cansamos. Ok, entonces manejo de archivos de texto, digamos en Python y Colab. Listo. Entonces, bueno, ¿recuerdan esta cosa horrible que teníamos aquí? Que era todo este texto aquí pegado dentro del código, que pues bueno, no parecía muy chévere, ¿cierto? Sería como chévere que yo enfrente de texto le dijera, texto es igual a, ahí léame el archivo que está en tal sitio, ¿cierto? Entonces, en tal sitio. Pero bueno, entonces, tal sitio, ¿cuál puede ser? Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos en... ¿Dónde quedó? 7, pongámoslo acá. O sea, ¿cuál es mi dilema? Que tenemos que abrir tener un archivo que podamos abrir. ¿Y dónde lo podemos tener? Entonces, pues, el primer sitio es este. Aquí, que esta carpetica es eh, es el disco duro que nos presta Google. Bueno, ese disco duro es el que está aquí, digamos con la manito que está señalando, y nos dice, que el disco tiene, no sé si es que no sé, señalo con el dedo, pero cuando voy a señalar con el mouse se pierde. En el último renglón de ese cuadrito gris, ahí chiquitico, de pronto no lo alcancen ni a leer, dice que es un disco duro de 107 gigas, de los cuales 39 gigas están usados. Yo no dice, pero se me acabó de prestar el computador, se supone que está nuevecito y ya tiene casi 40 gigas ocupados. Pues sí, como cuando uno compra una computadora nueva, el disco duro nunca viene todo, sino que Windows ocupa un espacio, ¿cierto? Entonces aquí ese espacio lo está ocupando Linux, que es el sistema operativo, y bueno, y está Python con todas sus herramientas. Entonces, bueno, en conclusión, uno tiene más o menos como 70 gigas disponibles ahí. Pero bueno, 70 gigas son 70 gigas, ¿no? Y de hecho aquí nos lo regalan con una carpetica que dice sample data y viene con unos conjuntos de datos. Pero bueno, esos son como para temas de machine learning. Y de hecho, uno puede darle hacia arriba y aquí veo un montón de directorios. Estos son de cosas. Estos son como los directorios de Windows, pero son los de Linux. Entonces, por ejemplo, trae TensorFlow, que esto es una herramienta para redes neuronales que está incluida, y procesamiento paralelo, que es una cosa bien avanzada. Y ahora se me perdió en dónde estábamos.
Ah, bueno, es que no le dice uno en dónde estábamos. Estábamos en Content, que estaba el directorio Sample Data. Ok, entonces este es como el disco duro que uno tiene, ¿cierto? Y uno quisiera, bueno, pues chévere. Cuando uno entra a Colab, siempre está parado uno en este directorio Content, que es donde uno puede guardar sus cosas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es cómo podemos meter algo ahí en Content. Entonces, ay, bueno, pues eso es hasta fácil. Que uno da aquí botoncito y le da Upload y ahí uno sube su archivo. Entonces subamos un archivo. Entonces pues, consigamos un archivo. Entonces el sitio favorito mío para empezar así esto es el proyecto Gutenberg. Gutenberg. Bueno, nada Gutenberg y ahí ya es más famoso el proyecto Gutenberg que Gutenberg. Listo. Entonces, aquí nos podemos proveer de algún disco. Don Miguel Leo, Discover Fortune. Bueno, bueno, aquí tenemos especialistas en libros. Un libro que podamos buscar aquí, que sea grandecito, que esté en el dominio público y bueno, y si quieren en español. ¿Qué me sugieren? ¿Alguna otra característica? Una novela cualquiera que Eh, no tenga pues, derechos. que no tenga derechos, sí. Bueno, yo siempre pongo el Quijote, pero bueno, poner otra cosa. Nos- bueno, o pongamos el Quijote, si no tenemos sugerencias. Que además el Quijote está larguito, ¿cierto? Es, el Quijote, no, pero es que el Quijote no se llama el Quijote, sino se llama el ingenioso Oso Hidalgo. Eh, ay, cachas. Es que escribí mal, el ingenioso. ¿Cómo consigue uno el Quijote pues en Gutenberg? O, busquemos ¿No se puede buscar por autor? seguramente, pero book search, a ver. Most popular, últimos quick search, advanced search. Autor, Miguel de Cervantes. Y abajo Don Quijote de pronto. Ah, sí. Ah, Don Quijote. Aquí está. Este es. Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra. Listo. Entonces, bueno, aquí está en formato HTML, en formato EPUB, Kindle, pero digamos que para nuestros efectos de Python, pues lo más sencillo es que estuviera el texto plano. Le damos clic aquí, pues aquí está el Quijote, prólogo, ahí te trae un prólogo. Venga a ver si de los, vamos a ver, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ahí está el Quijote. Listo. Pero entonces, bueno, yo quisiera bajar ese archivo, este 2000-0txt. Digamos, aquí está la URL del archivo mm, y pues yo quiero ese archivo, el txt. Pues bueno, una manera burda es, digamos, venir aquí, abrirlo, dar control A con el explorador, botón a dar, ya copiar, ya le doy botón a la derecha, copiar y venirse aquí a un archivo de texto que está en mi copialina de lo que vamos a hacer hoy y pegarlo. Y listo, y doy File, Save As y ya me quedó guardado. Bueno, bueno, esa es como la más burda. La menos burda, pues, bueno, o un poquito menos burda es darle botón a la derecha, guardar enlace como. Es un poquito mejor porque en la otra, mm, pues sí, aquí notamos, bueno, lo quito para acá, dice que está en formato texto plano, codificación UTF-8. Hay veces, bueno, se supone que la codificación UTF-8 maneja todos los caracteres de todas las lenguas de la Tierra, y cuando uno copia y pega y le da a guardar, hay veces que arruina la codificación. Entonces, al guardar como,
Mire, por ejemplo aquí, si uno lo graba así nomás, quedó en codificación ANSI. Entonces yo debería también escoger UTF-8. Entonces la cosa es manual, ¿no? Entonces, mejor simplemente descargar el archivo. Y luego pues vamos, bueno, aquí lo estoy, ya aquí botón a la le di botón a la derecha y guardar como al enlace. Y entonces bueno, por aquí en una carpeta temporal guardémoslo un momentico. Simplemente nuestro objetivo es subirlo allá al almacenamiento temporal del notebook. Entonces temporal 96, guardémoslo ahí, listo, ahí está el Quijote. Entonces si yo cojo mi explorador de archivos, en el disco duro D, donde lo guardé, 96, ahí está, ¿cierto? Y aquí si uno lo ve, ahí como que está el Quijote, ¿cierto? Listo, ahí está. Entonces, bueno, nuestro objetivo era subirlo aquí, a este disco duro, al directorio content. Bueno, es que ya se me arruinó la cosa aquí. mm, pues porque me salen todos estos otros directorios y como que puede que los confundan. Pero tratemos de ponerla aquí en el directorio content, que es el que, lo que pasa es que me dio cuando, bueno, mejor dicho, no más comentarios, que entre más hablo confundo más. Entonces, upload, y le voy a decir que vaya por D, que vaya sin, cojo mi archivo. Bueno, este proceso lo podemos hacer en Android, en cualquier cosa, ¿cierto? Uno descarga un documento y luego, miren el recordatorio. Recuerde que los archivos que usted suba se van a borrar cuando este runtime sea recycled. O sea, cuando esa computadora que nos prestaron se la reciclen y se la den a alguien más, pues, claro, le borran todo y uno va a llegar y le dan una nueva. Y, ay, ¿dónde está mi Quijote? Entonces, bueno, aquí está, ¿cierto? Aquí está el Quijote, ese 2000-0 TXT. Ok, listo. Entonces, pues bueno, ya, bueno, esto no es nada de Python, puede ser algo de Colab, ¿cierto? Poder subir. Si uno escoge una carpeta y le dice upload, puede subir archivos. Entonces, ese es el método, bueno, el método manual, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver un método, digamos, automático, que, ay, sí, digamos, aplicación, o programa wget. No, pero no lo pongo en mayúsculas y en minúsculas, wget. Wget es una herramienta para descargar eh, archivos, de internet en, eh, bueno, es una herramienta de Linux. Mejor dicho, no es una herramienta, es un comando de Linux para descargar archivos de internet eh, mm, en internet. En el caso de Colab, los archivos se descargan al, al almacenamiento temporal del notebook o al drive. Bueno, ya veremos. O más, se mira más adelante. Más adelante. Porque todavía no sabemos ni cómo conectar el drive, ¿no? Ni dónde están las cosas del drive, ni esas cosas. Entonces, bueno, eso es wget. Entonces, ¿cómo usa uno wget? Entonces, voy a crear una celda de código. Entonces, wget no hace parte de Python. Pero entonces, ¿cómo le dice a uno a Colab que, que lo que viene no es Python, sino que es un comando para la computadora que está allá, un comando de Linux?
como cuando uno coge en su computadora y le dice el eh, command prompt o el símbolo del sistema y le sale esta terminal y uno da un comando. Pero esto era como de la antigüedad de la computación, ¿cierto? Que uno da el comando dir y brum, el resultado es una cosa así que se enrolla hacia arriba, ¿cierto? Como en una terminal. Entonces, si uno da el comando dir, da el resultado. Entonces, esto es un comando, algo que se digita y uno le da enter. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cómo hago para que lo que está en esta celda de código se vuelva como un comando en esa computadora Linux que nos prestó Google. Entonces, ok, la manera es colocar un signo de admiración antes y escribimos el comando. Digamos, o espere, la manera más, el comando dir, bueno, de Windows o de DOS, es el que muestra el contenido de un directorio. Entonces aquí se ven mis directorios y los archivos, que es lo que uno ahora hace en ambiente gráfico en estas cosas, ¿cierto? Explorando archivos, ¿no? Ahora, en Linux, el comando no se llama dir, sino se llama ls. ¿Saben qué? Creo que dir funciona. Entonces, si yo lo ejecuto, me dice cuáles son los nombres de los archivos que hay en el directorio en donde, por eso les decía que el directorio importante del notebook es este directorio content. Entonces, en content nos dice, hay un directorio sample data y el 2000-0.txt, que es el Quijote. Y aquí se ven los dos, ¿no? Si uno quiere bueno, les estaba diciendo que ls hace lo mismo, pero bueno, eso no es importante. Pero es solo como para ver que aquí, aquí con este comando, con esta opción de "-l", muestra más detalles. Entonces dice que el archivo txt del Quijote tiene todos estos, tiene este tamaño, que son como 2 megas, son como 2 millones, entonces los millones son como megas, ¿no? 2.2 millones de caracteres. Estos son los derechos que son de escritura, que quién es el usuario que es el dueño, es root, en qué fecha se creó, aquí está. Y vean, y este sample data está creado el 23 de marzo, o sea que esta computadora, estos datos se los copiaron el 23 de marzo, la que nos están prestando. Y este sí es bueno, y de paso vemos que el archivo lo acabamos de descargar, lo subimos acá, y esa computadora, la hora de ellos son las 11 de la noche, las 10:54, ya casi las 11 de la noche. Ok, bueno, pero eso era para mostrar que aquí estamos ejecutando un comando en la computadora Linux de allá. Bueno, aquí no importa mucho, pero lo importante es que este comando wget es el que nos interesa. Entonces wget es muy sencillo. Uno escribe wget y escribe la URL del archivo que quiere que se descargue. Entonces, yo podría decir, bueno, pero ya descargamos el Quijote, entonces descarguemos otro. El buscapié. ¿Eso de quién será? Mm, El Quijote Todos son en... de Cervantes, creo. Ese Buscapié, ¿no es? Ah, quién sabe. Bueno, digamos que el buscapié. Hagamos el buscapié sin saber ni qué es esa cosa. Bueno, de hecho, miren una cosa aquí. Si ven esta primera columna, el Quijote es el texto número 2000 y el buscapié es el 64101. Bueno, luego vamos a tratar de usar eso de alguna manera. Miremos el buscapié. Profe, Ah, una pregunta. Con este comando igual se descarga a la computadora temporal, ¿cierto? sí, Todavía sí, no sí. al Drive. Ah, listo. Todavía no al Drive. Pero sí también podemos descargar al Drive, pero todavía no lo hagamos porque todavía no nos sabemos conectar al Drive. Entonces primero hay que conectarse al Drive, pero primero estamos viendo cómo abrimos un archivo y lo leemos. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Voy a darle botón a la derecha. Botón a, botón a la derecha de esta versión de este buscapié y le digo copiar la dirección del enlace. Bueno, también puedo darle clic acá y copiarla de aquí. Es esta misma. Entonces le digo control C copiar
y me devuelvo a mi notebook. Y le digo wget http Gutenberg files el 64101, el 64011, 64011-0txt. Ok, cuando yo le digo ejecutar, harto ojo aquí, mire, solo tenemos el directorio sample data y el Quijote. Y ahora mando a ejecutar esto y aquí esto era una barra digamos, de porcentaje, lo descargó rapidísimo y ahora ya tenemos dos archivos, ¿sí los ven acá? Me puedo descargar otro. De hecho, por ejemplo, hagamos un truco. Voy a modificar la URL. El Quijote es el 2000 y el buscapiés es 64011. ¿Cuál será el 2001? Ni idea, pero miremos si existe. Dice, mire, error 404, not found. ¿A ustedes les ha pasado esto en internet? O sea, que ustedes colocan una URL y no existe. Entonces, digamos, Pero es que tiene como el número repetido, tiene como slash. correcto, sí, exacto. Sí, 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 claro, lo están embarrando. Aquí hay que repetirlo, ¿no? 2001. Entonces, prohibido. Ups, error 403 por Biden. Bueno, qué sé yo, hay algunos números que están prohibidos. Deben ser libros prohibidos, supongo, por la Santa Madre, no sé por quién. Eh, mm, ok, digamos 2008, tampoco. Mm, ¿Saben qué? Vayamos más adelante. 2100. Ah, pero vaya que estamos de malas. Entonces en 64.000. Me fui bien adelante. Que será otro libro. Bueno, no, como que escoger números al azar así en Gutenberg no produce muchos resultados. Descargo otro, la historia de Don Quijote, parte 1. Dios mío, ¿cuántas partes de la historia de Don Quijote? ¿42 partes? Don Quijote en inglés. Es el 7094. Venga a ver si nos funciona. Ah, pero es audiolibro. Ay, es audiolibro. Bueno, y luego cuando uno esté buscando en alemán, pues aquí está. En alemán es el número 28.469. O si yo copio la dirección, el enlace, me voy a venir aquí y hagamos lo siguiente. Digámosle otra vez otro wget. Entonces puedo poner varios, ¿no? Ay, bueno, este otro, dejémoslo en 2000 y miremos lo que va a pasar. O sea, aquí le vamos a decir otra vez que descargue el Quijote y que descargue el Quijote en alemán. Entonces, ejecutemos y miremos aquí los archivos que tenemos. Solo tenemos dos de texto y el directorio que teníamos. Entonces se está conectando. Aquí vimos que bajó otra vez el Quijote, pero miren cómo lo creó. Lo volvió y lo descargó, pero lo nombró .1. Y ya salió el 64.000. ¿Qué pasó con el de inglés? El, bueno, este archivo, el que estaba en inglés de extensión .utf8 o .txt.utf8, no sale aquí. Bueno, uno tiene la opción aquí de darle a actualizar a ver si... vea, es que se demora. Entonces, listo. O sea, cualquier cosa que podamos ver en internet y podamos obtener su dirección o cualquier archivo que le podamos obtener su URL o su dirección completa, pues lo podemos copiar al almacenamiento temporal del notebook directamente. O sea, eso nunca, vieron que cuando subí el Quijote por primera vez me tocó descargarlo a mi computadora, de mi computadora subirlo, dándole upload aquí, y este wget pues nos descarga las cosas directamente y además pues nos queda el registro de cuáles fueron las direcciones que utilizamos.
pero que si lo ejecutamos otra vez, entonces vuelve y descarga efectivamente, pero si actualizamos, nos crea, ya tenemos 3 versiones del Quijote, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, bueno, no, esta no me gusta, no quiero repetidos, chao repetidos, delete file, y este es otro repetido, ¿no? Delete file, ok, listo, entonces, ok, ya sé cómo tener archivos en la computadora que nos prestó Google, ok, entonces, listo, listo, ahora sí hagamos lo que queríamos hacer. ¿Cuál es el equivalente? ¿Cómo yo podría hacer para que todo el Quijote me quedara en esta variable texto? Entonces, pues bueno, hay una función que se llama abrir, o sea, que abre el archivo, y una función y un método que lo lee. Entonces, la idea es llamar la función open, bueno, aquí van a ver unos parámetros, y al resultado de llamar la función open se le manda el mensaje léalo. O sea, como, pues sí, eso es exactamente eso. Abre el archivo, es como abre el libro y después léalo. Entonces le estamos diciendo a Python, oiga, abra el archivo, abra ¿qué? El libro y léalo. O abra el archivo y léalo, ¿no? O sea, por lo que los computadores son como tontos, porque si uno le dice léalo, uno le da el archivo y le dice léalo, le dice, pero no lo he abierto. Entonces, pues es como hablando con un robot así bien tonto. Entonces, hay que decirle, ábralo y luego léalo. Entonces, ábralo, pero ¿cuál? Entonces, el primer parámetro es el nombre del archivo. Entonces, digamos, para el Quijote se llama 2000-0.txt. Ok. Y aquí viene algo redundante, que es el modo de apertura del archivo. Pues, bueno, redundante. El segundo parámetro es simplemente una cadenita que uno le coloca una R si es de lectura, o sea, modo read. Pues por eso es que se ve aquí como redundante, porque, o sea, si ya lo abrió en modo de lectura, o sea, uno le dice Python, el Quijote en modo de lectura, llega y lo abre y no lo lee hasta que uno no le diga read. Pero, ¿cuál es el truco? Es que también existe W, pero ese lo vamos a ver luego, que es el modo de escritura. A veces uno abre un archivo, pero para escribir. Es como si uno abriera un cuaderno en blanco para empezar a escribir. Pero por el momento estamos leyendo, ¿cierto? Ok, entonces abra el documento o abre el archivo en modo lectura y léalo. Ya, eso es todo. Yo podría darle print el largo de texto y nos diría cuántos caracteres tiene. Miren, más o menos 2.130.000, ¿no? Está raro porque eran 2.200.000, pero bueno, finalmente la cadena de caracteres tiene ese tamaño. Ahora, ¿cómo uno puede inspeccionar si ese texto si tiene contenido del Quijote? Podría uno hacer un slicing. No hemos hecho slicing. Permítame un segundito. Dime. Está frente de la... Era bien de... Esa era una cosa. Pues no porque se encuentran en San Rocío, no tienen como hacer. Esa tierra la vamos a quitar. ¿Quién va a decir quién? Sorry, no tengo otra opción. Se complican, ahí y ya. Sí, yo lo pondría al lado izquierdo de la caja de agua lluvia, que no va a pasar nada más. ¿Ok? Ok. Ay, qué pena con ustedes. Listo. Perdón, Sí. ¿se nos puede compartir el notebook? Es que creo que no lo ha No lo enviado. he compartido. Ok, entonces Gracias. compartamos
Sí, 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 ahí bueno. Gracias por recordarme. Entonces, compartamos el notebook. Ay, ay, ay. Tenemos que ponerlo que todos ustedes son editores y copiamos el link y pongámoslo aquí en el WhatsApp y pongámoslo en el chat. Se fue. Bueno, son las 6:12. Bueno, ay, ¿les parece si hacemos es que aquí acaba de ocurrir una pequeña calamidad doméstica y creo que puedo usar los 10 minutos para hacer algo al respecto? Entonces, son las 6:13, nos vemos a las 6:23 y estiramos las piernas. ¿Les parece? Sí, Sí, claro, profe, profe. tranquilo, no pasa nada. Listo. Entonces ok, entonces ya nos vemos. Sí, 10 minuticos.
Ok, bueno, ya volví. Bueno, ay, es que es una historia bastante triste porque pues, la tía Marcela, una hermana de mi esposa, pues ella murió durante el COVID en el 2020 de cáncer y ella tenía una gatica. Y la gatica, pues bueno, ya estaba bastante viejita la gatica, pues ya tiene, bueno, de 21 años, la gatica son en términos de gatos más de 100 años y pues la gatica acabó de morir. Entonces, bueno, entonces estaba como asistiendo en herramientas y cosas así para el entierro de Carlota, la gatica, que se acabó de morir. Entonces, pues bueno, pobrecita Carlotica que sufrió Ay, tanto. no, profe, Sí, qué porque mal. sí, entonces pues Lo no, siento también, mucho. bueno, gracias, sí. Es que pues también mi esposa pues estaba como afectada pues porque pues ella pues siguió cuidando a la gatica de su hermana y pues bueno, ya se fue la gatica, pero es que ya estaba muy viejita la gatita realmente, muy. Un gato con 21 años es mucho tiempo, pero bueno, y pues sí, la gatica. Profe, pero pues quiere, ay, pues no sé qué opinan las compañeras, pues no Ay, importa si nos atrasamos, pero yo creo que eso es algo como no sé, ¿no? Ah, bueno, pero como no, que, ya no nos falta mucho tiempo, nos falta media horita y además es que si ustedes miran nuestro cronograma, está reapretado, no podemos perder ni una sola clase para poder terminar el 3 de junio. Entonces, y bueno, y tenemos un receso el 15 de abril, entonces, no, no, y pues ya estamos avanzados y pues bueno, ya pues que pobrecita la gatica. Pero bueno, no, ella está, mi esposa está acompañada de mi hija y de mi suegro, y pues bueno, están como en el proceso. Bueno, bueno, ¿qué estábamos? Ah, estábamos bajando Don Quijotes no, ya estábamos leyendo un Don Quijote, ¿cierto? Teníamos que, acababa de compartirles el enlace y bueno, si vemos aquí, imprimimos y tiene más o menos 2 millones de caracteres ese archivo de texto que contiene el Quijote. Si nosotros lo comparamos con lo que teníamos aquí, lo primero que hacíamos en esta cadena de caracteres con el artículo de Alan Turing, aquí hacíamos el len, ¿cierto? Como para ver cuántos caracteres tiene esa cadena, pues porque es una cadena largotota, ¿no? Y tenía 52.000, ¿no? Entonces el Quijote tiene como 10 veces, 20 veces, 40 veces más largo, ¿no? Ok, entonces, ¿qué les parece si usamos el mismo código que teníamos para Alan Turing y se lo aplicamos aquí al Quijote? Que era coger las puntuaciones, quitar todas las puntuaciones, sacar las palabras, mirar cuántas palabras habían y para cada palabra en las palabras mirar cuántas terminaban en ing. Bueno, no, pero en ing no tiene o cuántas tenían ing. Digamos, ahora pensemos en una subcadena de las palabras que sea interesante de buscar en el Quijote. Digamos, bueno, si fuera un estudio del español, digamos, mente, podría ser. Bueno, que es, bueno, sí, pues, miremos qué sale. Eh, ah, bueno, sí, démosle finalmente, mentecatos, verdaderamente, finalmente, principalmente, finalmente. Y bueno, y si miramos al principio, miremos aquí, nos va a reportar el número de palabras. Pues pero hagamos una cosa, pongamos esto en comentario para ver cuántas palabras más o menos tenemos en el Quijote. 389.000 palabras. Ok. Mira, nada más aquí ya podríamos reportar algo. ¿Cuánto es el largo promedio de palabras o el número de letras por palabra en promedio que, que usaba Cervantes? Esto lo podríamos probar aquí. Y bueno, intentemos hacerlo. ¿Cómo haríamos esa operación? Si tenemos el número de palabras y el número de caracteres, ¿qué operación tendríamos que hacer para reportar el número promedio de palabras, el número promedio de letras por palabra? A ver.
¿Quién se cómo hacerlo? O sea, tenemos dos números, digamos, voy a ponerlos en variables. Digamos, número de letras, número de letras, es igual al len de texto, ¿cierto? Texto con T mayúscula, ¿no? Y número de palabras, o número de palabras, es el len de palabras, ¿no? Que es la lista de palabras, que es la que sacamos con el split, ¿no? Aquí, ok. A la cual ya le habíamos quitado la puntuación, ¿no? Ok. Tenemos esas dos variables, número de letras y el número de palabras. Si nos preguntan cuánto es el largo promedio de letras, o del largo, de número de letras, ¿cómo es la cosa? El Cervantes, ¿cuál es el largo promedio, el número de letras promedio de las palabras que usaba Cervantes? ¿Cómo respondemos esa pregunta? Digamos que nos diga, son de 4.5 letras, o que es como 4 letras y medio, o algo así. Bueno, aunque no hay media letra, pero digamos, al sacar un promedio, pues sí lo podríamos expresar así como un número. ¿Qué operación cree que podríamos? Aquí, ¿quién dijo? Sí, yo creo Luisa Daniela. que se debe dividir el número de caracteres entre el número de palabras. Claro. Número de letras, que es el número de caracteres, dividido número de palabras. Ay, pero número me quedó con tilde una y una sin tilde. Así que sigamos la academia y pongámoslo todo sin tildes. Digo, no mentiras. Número palabras. Ok. Y esto sería, reportémoslo aquí, bien chévere. Sería largo o número de letras promedio de las palabras. Número de letras promedio de las palabras en el Quijote. En el Quijote. Dos puntos y saldría el numerito. 5.46. Ok, 5.46. Y en el en el libro de ¿cómo se llamaba? El buscador, el busque, se me olvidó. El otro libro aquí estaba más arriba, era el buscapié. El primero. Entonces, el buscapié, si yo quisiera saber esta estadística, estilística, pues porque, bueno, un autor usa palabras más largas y otro autor le gustan las palabras más cortas, pero bueno, aquí es el mismo autor, pero podríamos verificar el Quijote buscapié. Entonces, pues, en lugar de que abra el Quijote, aquí en la primera línea, abramos el buscapié, que sería el 64.011-0, ¿cierto? Entonces, a ver, recordemos el número. El número es 5.46 en el Quijote y ahora en el buscapié 5.97. Entonces, ¿cómo así? Ahora, bueno, y miremos, bueno, el buscapié es un texto mucho más corto. Mire, son solo la décima parte del Quijote. También son mucho menos palabras, ¿no? El otro eran 380 y no sé cuántos mil, 46.000, solo 46.000. Y en general son más largas. Aunque si nosotros miráramos las fechas de los dos libros, podríamos hasta hacer una hipótesis de que Cervantes iba aumentando, usando palabras cada vez más largas o usando cada vez palabras más cortas. Mejor dicho, yo no me aguanto la curiosidad. El buscapié. ¿Cómo hacemos para saber en qué fecha escribió el buscapié y en qué fecha escribió el Quijote? Debe ser después, o sea, porque el primer Quijote salió en 1605 y este es un ensayo sobre el Quijote primera parte. Entonces debe estar entre 1605 y 1615. O sea que primero el Quijote y luego el buscapié. Exacto, pero el entre buscapié. la primera y segunda parte del Quijote.
y cómo sabes que es un ensayo del Quijote? ¿O tú ya lo sabías? Ya lo miré. Ah, ok, perfecto, lo encontraste. Entonces, bueno, también la otra hipótesis que uno puede decir es que cuando... Ah, perdón, y el Buscapié no está escrito por Cervantes. Ah, sí, está escrito por Cervantes. Sí, es de Entonces, Cervantes. pues, o sea, de pronto cuando él se pone en modo novela o en modo cuento, en modo narración, usa palabras más cortas que cuando se ponía en modo ensayo, ¿cierto? Podría ser una hipótesis también, ¿no? Que cuando uno está en modo ensayo, entonces comienza a buscar palabras más rebuscadas, las palabras más rebuscadas son más largas, y entonces la gente piensa que uno es más inteligente por usar palabras más largas. Eh, de hecho, de hecho, uno de los descubrimientos que hicimos en el, que los abstracts que se escribían en la ciencia, que tenían en promedio palabras más largas que palabras cortas, recibían más citaciones. O sea, o sea que parece que ese efecto de que para que una información o científica o un texto académico más valorado, utiliza uno palabras más largas que en lugar que más cortas. Y si ya ahora en la ciencia moderna, en los abstracts usa palabras más largas y en promedio obtiene más citaciones que los que utilizan palabras más cortas en los abstracts y en los títulos, pues parece que bueno, no sé, sería ya mucho, habría que investigar más ese tema con el Quijote, pues que cuando dice, una cosa es cuando estoy escribiendo una historia y no me tengo que preocupar por qué dirán los otros académicos de mis afirmaciones, pues uso 5.46 en promedio de largos de palabras, pero si ya estoy haciendo un ensayo y los otros, para presentárselo a los otros académicos, pues comienzo a usar palabras más largas. Pero bueno, listo, pues esas son cosas que uno puede empezar a investigar, uno puede mirar toda la vida de un autor y empezar a mirar de alguien que haya vivido mucho tiempo y mirar un factor estilístico como este. O entonces, y ver si con el tiempo comienza a usar palabras más largas o con el tiempo y ya le importa menos el que dirán y comienza a usar las palabras que son en lugar de rebuscar palabras largototas. Bueno, en fin. Ok. Aquí lo que estábamos haciendo era solamente el lograr que esta línea de código, este texto es igual a open y lea, era el equivalente a, a, a todo esto que habíamos hecho aquí, ¿cierto? Que era una incomodidad tener en el código todo el texto, ¿cierto? Aquí ya sabemos que el texto 64.000 es el buscapié y que el texto 2000-0 es el Quijote y pues no lo tenemos que ver en el programa, ya sabemos, y aquí lo tenemos, ¿listo? Ok, bueno, entonces cumplido el primer objetivo que es leer un archivo de texto que tengamos en el almacenamiento temporal. Bueno, preguntas hasta ahí del open, del read o bueno, de lo que hicimos aquí. No, profe, para mí está claro. Bueno, sí está claro como, ¿qué opinan? Ay, Yo me bueno, preguntaba es que si hay un archivo TXT, bueno, digamos que yo lo tengo, digamos no necesariamente en internet, sino digamos que yo lo tengo en mi computador y lo subo a este archivo, ¿cierto? O sea, sí, no sé. ¿Tiene que ser archivo de texto? O sea, por ejemplo, ¿qué tal si subo una tabla de Excel o si subo como otro tipo de, que no sea .txt, si de pronto otro tipo de cosas seguiría funcionando? pues el open sí funciona, el read también funciona, pero la cadena de texto, digamos, esto ya no sería un texto, ¿no? Sino que es una secuencia de caracteres que contiene la información. En un PDF habría que entender el formato PDF. Si fuera HTML, pues eso tiene unas etiquetas. Me- Mejor dicho, la respuesta es, por el momento, trabajemos. Hay herramientas para extraer de esto, de PDFs, de .docs, de Excel, mm, y pues bueno, ya son más complicaditas. Pero digamos, todo eso se puede.
pero por el momento arranquemos con archivos de texto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces no olvidar que Python es como un robot tonto que hay que decirle, abra el libro y léalo. ¿Qué, Pregunta, ¿sí? ¿Quién qué dijo? otra, Teresa? Yo. ¿Qué Lorena. otra, digamos, qué orden se le puede dar en la máquina de Python a la hora de leer? Bueno, ¿Y pues, cómo funciona? pues bueno, hay otra que, pues que si el archivo fuera en modo escritura, uno podría darle como write y decirle escriba esta cosa. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego, que, o sea, la idea es que nosotros leemos los corpus o leemos los documentos con el read y el write lo usamos es como para los resultados de salida. Cuando muchas veces no queremos que el resultado de salida quede simplemente aquí después de la, de la celda de código, sino que, por ejemplo, era toda la lista de las palabras que salían, tienen la subcadena mente. Y entonces de pronto quisiéramos que eso quedara en un archivo de salida. Entonces en otro archivo de texto que tuviera en cada renglón una de esas palabras. Y digamos que en el Quijote, ¿cuántas habían? No sé, de pronto habían 30.000 palabras. Entonces 30.000 palabras aquí en esta salida pues es como incómodo. Entonces uno las quisiera en un archivo. Y bueno, pero las operaciones básicas son read y write en los archivos para responder la pregunta. Uno con un archivo o lo lee o escribe. Y bueno, hay otras que es adición, pero además algo que no se puede encima, escribir encima, sobreescribir, eso de borrar, digamos, haciendo analogía como uno hace con un libro, con un cuaderno. Uno en un libro y un cuaderno uno puede leer, escribir, borrar y adicionar. En temas de aquí de las computadoras uno puede leer facilito, escribir, o puede uno abrir un archivo que ya tiene algo y adicionarle cosas. Pero borrar en un pedacito o cosas así, no. Eso es como o lo lee todo, o escribe, o abre uno que ya tiene y le adiciona cosas. Son las tres operaciones. Son buscar un pedacito y borrarlo o reemplazar algo por ahí, no. Eso es una herencia de que los archivos de texto en el pasado pues no existían los discos duros, sino que se trabajaban en cintas. Entonces, en esas cintas magnéticas, como los cassettes de música, pero eran para guardar datos, pues uno podía leer el archivo de un solo topetón o escribir de un solo topetón, o uno podía decir, ay, quiero adicionarle algo a ese archivo. Entonces lo leía todo, llegaba hasta donde terminaba y empezaba a adicionarlo. Pero eso es una limitación de esas épocas, que pues bueno, ahora sigue aquí, pero pues Python no ha superado eso, que el lenguaje de programación supera eso, y los archivos son así. O se lee todo, se escribe todo, o se escribe, o se lee y se le adiciona un poquitico al final. Bueno, ok, pues chévere la pregunta. ¿Más preguntas? Bueno, pero chévere. El, entonces, bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, pero que esta cosa es efímera, ¿cierto? O sea, si yo cojo este notebook y lo abro el lunes, y ustedes lo miran, entran y ya no está esto. Y uno dice, bueno, no es tan grave, no es tan grave porque yo puedo volver a ejecutar esta celda de código y vuelve y los descarga, ¿cierto? Los descarga rapidísimo. Pues de hecho, uno puede estar, digamos, uno manda a ejecutar esta celda y tengan en cuenta que esto pasa directamente, nunca pasa por la computadora de uno. O sea, el Quijote, cuando yo lo descargo por acá, pasa de el proyecto Gutenberg directamente al almacenamiento del Colab. Entonces, nunca pasa por la computadora de uno. Entonces, si uno está conectado con datos o con algo así, pues entonces esa descarga no le consume a uno nada, porque pasó directo al, al, al,
al almacenamiento del Colab. Y a veces resulta que es un archivo grandísimo. Entonces, qué sé yo, yo quiero descargar toda la Wikipedia en español. Entonces, en uno de esos backups que hace o copias de seguridad que hace Wikipedia, es posible descargarlo y pues son, digamos, el archivo puede tener unas 4 o 5 gigas. Entonces, pues si uno está trabajando desde el teléfono, pues le acaban los datos de su plan. Entonces, pues esto pues se ve como conveniente. Y lo otro es el ancho de banda. O sea, aquí estamos hablando de que uno compra con ETV, que el mío es de 100 gigas, no sé quién, o yo estoy trabajando aquí y están viendo televisión aquí, viendo YouTube allá, y entonces las descargas se le ponen uno más lentas. En este caso, el ancho de banda es un ancho muy grande porque está desde los servidores de Google hasta Gutenberg. Y hasta es posible que el proyecto Gutenberg esté hospedado en algunos de los servidores de Google, en cuyo caso el ancho de banda sería muy rápido. Entonces, esas descargas funcionan más rápido de lo que puede uno descargar a la computadora de uno. Entonces, si son archivos grandes, entonces, pues esto es como conveniente. Pero bueno, ¿y cuál es la inconveniencia de que venimos el lunes y ¡ay, mis archivitos desaparecen? Entonces uno dice, Una no, pregunta, sí. ¿solamente se puede ejecutar si tengo el texto en TXT? No, puedes descargar lo que quieras. O sea, por ejemplo, aquí veíamos... Finalmente sí que voy a revisar unos documentos en PDF que son la legislación del libro en Colombia. Entonces, obviamente todo en PDF. Claro, lo que sea. Mira, por ejemplo, aquí estaba el Quijote en inglés y eran MP3, eran audios. Entonces yo llego y copiar la dirección del enlace, me vuelvo al notebook, lo pongo acá, le digo a wget y es la dirección, mira, es de un MP3. Y si yo lo... Ay, pero, ¿sabe qué? Le pongo aquí esto para que no me descargue los otros, ¿no? Comentario. Me descarga solo el MP3. Le digo actualizar aquí y ¡pin! Mira, aquí está el MP3, no importa el formato. Pueden ser audios, pueden ser videos, PDFs, no importa. Bueno, ¿más preguntas? Creo que alguien preguntó en el chat cómo sería con PDF. Y con PDF, no, pues la misma cosa, simplemente no cambia. O sea, si uno tiene el enlace del PDF, bueno, a ver si está por ahí en PDF, aquí en Proyecto Gutenberg hay cosas en PDF. De pronto, novelas y teatro. No, Quijote estaba en PDF, ¿no? Ah, no, es el No, IPA. está en HTML, Pues, pero miren, no pues importa yo el tengo un formato. inconveniente que a la larga no es un inconveniente. Lo que pasa es que cuando uno intenta sacar el HTML de, por ejemplo, de Juriscol, nunca funciona. Entonces yo los tengo guardados en una carpeta de PDF. O sea, me tocaría subirlos a la máquina, a la carpeta. Ajá, bueno, ahí, eso es, bueno, ahí pueden haber muchas cosas que digamos que fue la experiencia que tuvo Linda, que hay veces las HTMLs que uno observa en su explorador, ah, mm, el HTML es como una carcasa y no contiene la información como el contenido, que es alimentado dinámicamente. Pero eso es como la manera en como ahora Internet está construida. En el pasado los archivos HTML contenían las etiquetas y todo su contenido, pero ahora uno puede entrar a una página y le carga un HTML básico, que es el que uno cree que es el que puede descargar, y resulta que no tiene nada, y que cuando ese se carga, arranca otro programa y entonces entra. Entonces cuando uno descarga el HTML, le va a guardar como y de pum, y no tiene nada, sino unas etiquetas ahí, pero la información que uno buscaba no la tenía. Y bueno, para sobrellevar ese problema, mejor dicho, toca crear un robot que navegue manualmente y pues bueno, eso fue todo un rollo, digamos, para eso lo hicimos con Linda para la Cámara Colombiana del Libro y tocó crear el robotcito y todo para que descargara la información. Pues ya es más complejo, ya la cosa es como avanzada a hacer esa cosa. Se usa una herramienta que se llamaba Selenium, pero bueno. Pero bueno, primero aprendamos a programar y luego vamos a ver cómo cada uno comienza a explorar como las necesidades que tiene
y digamos en ese caso hay una página sí funciona y otra página no funciona, de HTML, descargas de HTML, pues digamos, en el proyecto Gutenberg seguramente esto sí funciona, HTML y el HTML, pues si uno lo manda a descargar, seguramente la gitanilla, si uno lo manda a descargar el enlace, lo ponemos acá, lo pegamos acá, le decimos wget, el h, bueno, como ahí ya están viendo, mejor dicho, wget, lo importante es tener la URL, el formato del archivo, en realidad no importa. Aquí lo descargó y si miramos el HTML quedó aquí. ¿Cómo hacemos para...? Creo que uno le puede dar doble clic. Aquí le da una vista. Y miren, ahí está el texto. Pues sí, está con las etiquetas HTML, pero sí está el texto. No te pasa lo que te pasa a ti, que es que te salen solo etiquetas y no la gitanilla, no lo que uno quiere, ¿no? Ok, pero bueno, esos ya son como detalles de los sitios web, de cómo están construidos, ¿no? O cómo se defienden a descargas y bueno, en fin. Otros que le ponen una captcha y ya uno no puede ni pasar. Ok, bueno, listo. Ok, se me fue la paloma. Ok, retomar la paloma. Todo esto se nos va a perder, ¿no? Lo abrimos el lunes y ya no hay nada. Toca volver a correr los wgets. Pues no cuesta nada los wgets, pero si fuese una descarga bien larga, de, qué sé yo, que demora una hora, pues uno dice, no, yo no la quiero perder. O por alguna razón yo no quiero perder mis archivos. Bueno, aunque uno puede correr siempre el wget una y mil veces, si tiene todo, digamos, aquí yo tengo 4 wgets, podría tener 500 y le doy ejecutar y probablemente si son documentos relativamente cortos, por ejemplo libros del proyecto Gutenberg, pues se va a demorar, qué sé yo, 30 segundos y no me va a consumir ni ancho de banda. Entonces una alternativa puede ser, ok, yo trabajo solo en mi archivo, en mi almacenamiento temporal y tengo una celda de código donde con un wget descargo todos los documentos que voy a analizar. Pero si estoy de malas y un buen día el proyecto Gutenberg no está funcionando la página, pues entonces ese día no me va a servir. Entonces uno dice, no, yo quiero tener mis archivos. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es venir aquí al otro icono que está aquí en el collab, que es este es el icono del Drive, ¿no? Entonces, la idea es que si, miren, aquí apareció, bueno, debe aparecer chiquitico, ese letrero que salió ahí dice Mount Drive, o sea, monte el Drive o conéctese al Drive. ¿A cuál Drive se va a conectar? Al que corresponda a esta cuenta, en este caso aquí a la de esta que tenemos del Cari Cuervo para Python. Entonces, ustedes se conectarían con la cuenta con la que iniciaron en Google, o sea, al icono que tengan aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí me voy a conectar a ese drive, que es el drive que tenemos aquí. Este de mi unidad, con estas cosas, ¿no? Entonces, le digo conectarse. Dice, bueno, como es la primera vez, le dice, ¿quiere que este notebook accese los archivos? Uno dice, sí. Uno dice, sí, conéctese a mi drive. Y aquí dice, montando el Google Drive. Entonces, a ver cómo le fue al Google Drive. Ok, miren, apareció un directorio que se llama Drive. Y si yo abro por ahí, está My Drive. Y en My Drive está, miren, aquí está el directorio ese que teníamos de Linda. Y aquí está el de Python 2021. Aquí tengo los ejercicios, los notebooks, el syllabus. Ahí está todo. Entonces, uno podría decir, hasta puede uno crear directorios. Entonces, digamos, creemos un directorio aquí. Si puedo crear un directorio. New folder. Lo podría haber creado desde la interfaz del Drive. Entonces, llamémoslo en minúscula. Gutenberg. Y aquí en Gutenberg, ¿qué hay? Pues nada, porque no hemos guardado nada. Y si yo voy aquí al Drive y miro, creo que lo creé donde no era, ¿no?
Es que es en Python 2022. Entonces creémoslo aquí y le decimos new folder Gutenberg. Ok, entonces Gutenberg. Miramos en el drive y ok, listo, aquí está Gutenberg. ¿Qué hay dentro de Gutenberg? Nada. Ok, listo. Igual yo podría subir cosas a este drive y podría, pues digamos, subamos algo a ese drive. Pongamos el archivo temporal que yo tenía, mejor dicho, el Quijote, pero aquí lo tengo, lo voy a subir al drive. Está subiendo, listo, ya está ahí arriba. Ahora, ¿cómo accedo al Quijote del drive y no al Quijote de aquí arribita o de aquí abajito, a este, que era el que usábamos antes? Entonces, ¿cuál es el truco? Entonces, pongamos aquí nuevo texto y bajámoslo abajo. Entonces sería accediendo, accediendo documentos o archivos del drive y del drive. Y el truco es utilizar el menú contextual, o sea, de clic, no, simplemente el clic derecho, clic de el clic, sí, el clic derecho del mouse. Bueno, si es que está usando el mouse o bueno, el otro botón, y si está en el teléfono, no sé cómo saca uno el botón a la derecha, pero bueno. Y la opción copy path, que devuelve el nombre del archivo, pero con el camino completo de carpetas de donde se encuentra. Se encuentra. Entonces, sencillísimo. Entonces, adicionamos código y decimos, yo quiero es el Quijote, pero de allá, el del drive, el que no se me pierde. Texto es igual a open, bueno, luego el read, y aquí tengo que, dentro del open tengo que decir el nombre y que es de modo lectura, el nombre. Entonces, uno viene por aquí, entonces bueno, cerremos estas cosas. Si el, por defecto, todos los archivos que estén aquí, solamente darles el nombre. Pero si quiero el del drive, pues me voy por drive, my drive, lo ubico. ¿Cómo era? Python 2022. Y dentro de 2022 Gutenberg. Y ahí, aquí está. Entonces está como metido entre un montón de carpetas. Uno le dice copy path. Aquí le di botón a la derecha. Y pues lo pego acá. Pues así de sencillo. Pues ok. Es el mismo archivo pero con todo el camino. Entonces dice, es que yo estoy en Content, Drive, My Drive, Python 2022.1, Gutenberg, y ahí está. Y si le preguntamos, ¿qué hacemos? Bueno, le copiamos otra vez todo esto. No, hasta aquí. Nos tiene que dar los mismos 5.46 letras por palabra. 5.46, 2 millones no sé tantos de caracteres, 389.000 palabras. Y ahora esto está en el drive. Y la única diferencia fue darle en el open el camino. ¿Y cómo lo conseguimos? Explorándolo y dándole copy path. Bueno, de hecho, mire, uno puede borrar cosas del drive, renombrarlas, en fin, a veces eso se pone lento, entonces uno creó una cosa en el drive y no la ve aquí, entonces le da a uno refrescar. Listo. Bueno, bien sencillo, ¿cierto?
Entonces, y ustedes pues ya saben manejar el Drive, subir cosas al Drive. O sea, cualquier cosa que tengan en el Drive la puedo abrir desde Colab, que pues buena cosa, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿qué se nos quedó por fuera? Ya son las 7. Que mi copialina estaba aquí arriba, que era el uso de wget, el uso del Drive, lo de Gutenberg, lo de read a file, lo de los métodos. Se nos quedó por fuera el listdir. Se nos quedó por fuera el listdir. Bueno, bueno, de pronto si tenemos 5 minutos. No, no, porque nos falta poder hacer descargas desde el wget al Drive y, eso más el listdir, eso ya es corpus, eso ya es tener, o sea, ¿qué sería lo que vamos a hacer en la siguiente clase? Del proyecto Gutenberg no descargar uno ni dos libritos, sino ponga a descargar los libros que se pueda o de manera indiscriminada o de pronto con alguna búsqueda miramos si lo podemos hacer y ponerlos en el Drive y luego cuando vamos a hacer alguna búsqueda no solo digamos las palabras que tiene en mente, no hacerlo en un solo archivo sino en qué sé yo 100, 200, 300 archivos, los archivos que hayan en una carpeta por ejemplo. Listo, bueno, hasta ahí vamos. Profe, yo solo tengo Sí, una pregunta. sí. ¿Existe la posibilidad que desde Colab uno pueda hacer eso mismo, pero con archivos que están en la máquina, o sea, en mi computadora y no en internet? Nunca lo he hecho ni he tenido la necesidad, pues si tengo la necesidad, yo lo subo al Drive. Ah, pero desde la máquina no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo se preguntaría? Accessing local files con Colab. How to deal with files in Google Colab, everything you need? No. Local data files to Collaboratory sin tener que subirlo, sería cierto. Me pregunto si es posible cargar local files como on my Google Drive, pues que si puedo subir mis cosas al Drive en Collaboratory, si ya los tiene en el Drive, pues ya hoy acabamos de ver que es muy fácil, ¿no? ¿Qué les respondieron? Import files. Ah, mm, no, pues esta pregunta no es. Porque esto fue lo que ya hicimos. External data, local files, cloud storage. No sé, pero no, suena como raro, es que son demasiado grandes, no te suben al Drive, o qué sería. No, pensando como en la posibilidad de eso, de que, por ejemplo, son muy grandes, o sean muchos archivos y yo tenga una memoria limitada en mi Drive. No, Pues, no, es hipotético. pues la respuesta para eso, y pues sí, esa situación sí es común, porque el espacio en el Drive es limitado, 15 gigas, no solo 15 gigas, y Ujú. pues a veces uno tiene muchos archivos. Casi siempre la solución es usar un compresor. O sea, digamos, tú lo metes en un punto zip y subes el zip y el zip te consume muchísimo menos. Entonces hay que hacer otra cosa que también vamos a aprender, que es cómo lidiar con los archivos comprimidos. O sea, Mm, con Colab sí podemos abrir un archivo que esté dentro de un zip y leerlo como si no estuviera comprimido. Entonces, casi la respuesta para eso es, pues, respuesta uno, comprimir todo el corpus, todas las carpetas en un punto zip o cualquier otro compresor, subirlo al Drive y manejarlo comprimido. Nunca descomprimirlo dentro del Drive, sino tenerlo comprimido allá. Y la otra alternativa es, pues entonces comprar más el almacenamiento, pero bueno, esa no es tan buena. Pero 15 gigas comprimidos es harto. Y pues si uno se le acaba el Drive, pues abre otra cuenta y ya tiene un Drive nuevo, otro Gmail y yo tengo un resto de Gmails, esa es mi situación. O sea, si uno abre aquí, miren todo el montón tengo que para las cosas personales, que para el negocio, que para el proyecto uno que el de Sergio Jiménez, el de la Warner, el del proyecto de AFIT. Y bueno, y aquí para abajo hay un montón que ya no sé por qué no salen, pero sí las tengo por ahí. Entonces, sí, esa es como la alternativa. listo, profe, gracias.
Bueno, listo. Ok, entonces, pues bueno, pues no creo que tenga elementos para dejar tarea o ponernos ejercicios. Pues no, sería, por el momento sabemos es descargar cosas de Gutenberg. Pues bueno, no. Más bien yo subo los dos videos, el de esta sesión, el de la sesión siguiente. Bueno, de